sobre la distinción entre el conocimiento puro y el empírico. No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues ¿cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer, sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que ora producen por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar esas representaciones, para ensalzarlas o separarlas y para elaborar de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominado experiencia. Por consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella en el orden temporal. Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo de él de la experiencia. En efecto, podría ocurrir que nuestro mismo conocimiento empírico fuera nuestra composición de lo que recibimos mediante las impresiones y lo que nuestra propia facultad de conocer produce simplemente motivada por las impresiones a partir de sí misma. En tal supuesto, no distinguiríamos esta adición respecto de dicha materia fundamental hasta que en un prolongado ejercicio nos hubiese hecho fijar en ella y nos hubiese adiestrado para separarla. Consiguientemente, al menos una de las cuestiones que se hallan más necesitadas de un detenido examen y que no pueden despacharse de un plumazo es la de saber si existe semejante conocimiento independiente de la experiencia e incluso de las impresiones de los sentidos. Tal conocimiento se llama a priori y se distingue del empírico, que tiene fuentes a posteriores, es decir, la experiencia. De todas formas, la expresión a priori no es suficientemente concreta para caracterizar por entero el sentido de la cuestión planteada. En efecto, se suele decir de algunos conocimientos derivados de fuentes empíricas que somos capaces de participar de ellos o de obtenerlos a priori, ya que los derivados inmediatamente de la experiencia, ya que no los derivamos inmediatamente de la experiencia, sino de una regla universal que sí es extraída, no obstante, de la experiencia. Otra vez, de todas formas, la expresión a priori no es suficientemente concreta. En efecto, se suele decir de algunos conocimientos derivados de fuentes empíricas que son capaces de participar de ellos o de obtenerlos a priori, ya que no los derivamos inmediatamente de la experiencia, sino de una regla universal que sí es extraída, no obstante, de la experiencia. Así, decimos que alguien que ha socavado los cimientos de su casa puede saber a priori que ésta se caerá, es decir, no necesita esperar la experiencia de su caída de hecho. Sin embargo, ni siquiera podría saber esto enteramente a priori, pues debería conocer de antemano, por experiencia, que los cuerpos son pesados y que consiguientemente se caen cuando se les quita el soporte. En lo que sigue entenderemos pues por conocimiento a priori el que es absolutamente independiente de toda experiencia, no el que es independiente de esta o aquella experiencia. Claro. A él se opone el conocimiento empírico, el que solo es posible a posteriori, es decir, mediante la experiencia. Entre los conocimientos a priori reciben el nombre de puros aquellos a los que no se ha añadido nada empírico, por ejemplo, la producción
Por ejemplo, la proposición todo cambio tiene su causa es a priori, pero no pura, ya que el cambio es un concepto que solo puede extraerse de la experiencia. La proposición todo cambio tiene su causa es a priori, pero no pura, ya que el cambio es un concepto que solo puede extraerse de la experiencia. 2. Estamos en posesión de determinados conocimientos a priori que se hallan incluso en el entendimiento común. Se trata de averiguar cuál es el criterio seguro para distinguir el conocimiento del único. La experiencia nos enseña que algo tiene estas u otras características, pero que no puedan ser de otro modo. En consecuencia, encuentra en primer lugar una proposición que, al ser pensada, es
podemos también acudir a tales ejemplos para demostrar que existen en nuestro conocimiento principios puros a priori, mostrar que estos son indispensables para que sea posible la experiencia y consiguientemente disponerlos a priori, pues de dónde sacaría la misma experiencia su certeza de sí, sus certezas y todas las reglas conformes a las cuales avanzan fueran empíricas y por tanto contingentes. De ahí que difícilmente podamos considerar tales reglas como principios primeros. A este respecto no podemos dar por satisfechos con haber establecido como un hecho uno de nuestra facultad de conocer los criterios de este uso, pero no solamente encontramos un origen a priori entre juicios, sino incluso entre algunos conceptos. Eliminemos gradualmente nuestro concepto empírico del cuerpo todo lo que tal concepto tiene de mínimo el color, la dureza o la altura del peso, la misma impenetrabilidad. Queda siempre en el espacio que dicho cuerpo desaparecido ahora totalmente ocupado. No podemos eliminar este espacio igualmente en el concepto empírico de un objeto cualquiera, corpóreo o incorpóreo, suprimimos todas las propiedades que piensen en condición. No podemos de todos modos considerarlo a mí de la cual una constitución inherente a una sustancia, aunque este concepto sea muy determinado. Debemos, pues, comenzar por la necesidad o el concepto de sustancia se nos impone que se sienta en nuestra facultad de conocer a priori. Tres, la filosofía necesita una ciencia que determine la posibilidad de los principios y la extensión de todos los conocimientos a priori. Ok, más importancia que todo lo anterior, más importancia tiene el hecho de que algunos conocimientos abandonen incluso el campo de toda experiencia posible y poseen la apariencia de extender por medio de conceptos a lo que un medio empírico puede corresponder. Y es precisamente en estos últimos conocimientos que traspasan el mundo de los sentidos y en lo que la experiencia no puede proporcionar ni guía. Rectificación donde la razón desarrolla investigaciones que, por su importancia, nosotros consideramos como más sobresalientes y la finalidad más relevante que todo cuanto puede aprender el entendimiento en el campo fenoménico. Por ello preferimos afrontarlo todo, aún a riesgo de equivocarnos, antes que abandonar tan urgentes investigaciones por falta de resolución, por desdén o por indiferencia. Estos inevitables problemas de la misma razón pura son la libertad y la inmortalidad, pero la ciencia que con todos sus aspectos tiene por único objetivo final el resolverlos es la metafísica. Esta ciencia procede inicialmente de forma dogmática, es decir, emprende confiadamente la realización de una tarea tan ingente sin analizar de antemano
la capacidad o incapacidad de la razón para llevarla a cabo. Ahora bien, ahora bien, parece natural que una vez abandonada la experiencia, no se levante inmediatamente un edificio a base de conocimientos cuya procedencia ignoramos y a cuenta de principios de origen desconocido, sin haberse cerciorado previamente de su fundamentación mediante un análisis cuidadoso. Parece obvio, por tanto, que más bien debería suscitarse antes la cuestión relativa a cómo puede el entendimiento adquirir todos esos conocimientos a priori y a cuál sea la extensión, la legitimidad y el valor de los mismos. De hecho, nada hay más natural si por la palabra natural se entiende lo que se podría razonablemente esperar que sucediera. Pero si por natural entendemos lo que normalmente ocurre, nada hay más natural ni comprensible que el hecho de que esa investigación haya quedado largo tiempo desatendida, desatendida, pues una parte de dichos conocimientos, como los de la matemática, gozan de confianza desde hace mucho y por ello hace concebir a otros conocimientos en las líneas perspectivas, aunque estos otros sean de naturaleza completamente distinta. Además, una vez traspasado el círculo de la experiencia, se tiene la plena seguridad de no ser refutada por ella. Es tan grande la atracción que sentimos por ampliar nuestros conocimientos que solo puede parar nuestro avance el tropiezo, muy bien, con una contradicción en mente. Es tan grande la atracción que sentimos por ampliar nuestros conocimientos que solo puede parar nuestro avance el tropiezo con una contradicción. Pero tal contradicción puede evitarse por el simple medio de elaborar con cautela las ficciones que no por ello dejan de serlo. Las matemáticas nos ofrecen un ejemplo brillante de lo lejos que podemos llegar en el conocimiento a priori prescindiendo de la experiencia. Efectivamente, esta disciplina solo se ocupa de objetos y de conocimientos en la medida en que sean representables a la intuición, pero tal circunstancia es fácilmente pasada por alto, ya que pero tal circunstancia es fácilmente pasada por alto, ya que esa intuición puede ser a su vez dada a priori, con lo cual apenas se distingue de un simple conocimiento puro. Entusiasmada, por, entusiasmada con semejante prueba del poder de la razón, nuestra tendencia a extender el conocimiento no reconoce límite ninguno. Todo esto. La ligera paloma que siente la resistencia del aire al que surca el volar libremente, podría imaginarse que volaría por mucho aún en un espacio vacío. De esta misma forma abandonó Platón el mundo de los sentidos por imponer límites tan estrechos al entendimiento. Platón se atrevió a ir más allá de ellos volando en el espacio vacío de la razón pura por medio de las alas de las ideas. No se dio cuenta de que con todos sus esfuerzos no avanzaba nada, ya que no tenía punto de apoyo, por así decirlo. Exacto. No tenía punto de apoyo. No avanzaba, entre comillas, no tenía punto de apoyo. Por así decirlo, no tenía base donde sostenerse y donde aplicar sus fuerzas para hacer mover el entendimiento.
pero suele ocurrirle a la razón humana que termina cuanto antes su edificio en la especulación y no examina hasta después si los cimientos tienen el asentamiento adecuado. Suele ocurrirle que no examina hasta después si los cimientos tienen el asentamiento adecuado. Se recurre entonces a toda clase de pretextos que nos aseguran de su firmeza o que incluso nos dispensen. Perdón, eso. Pero se recurre entonces a toda clase de pretextos que nos aseguren de su firmeza. Se recurre a toda clase de pretextos que nos aseguren de su firmeza o que incluso nos disipen más bien de semejante examen. Tardío y peligroso. Pero lo que nos libra de todo cuidado y de toda sospecha mientras vamos construyendo el edificio y no halaga con una aparente solidez es lo siguiente. Una parte, tal vez la mayor de las tareas de nuestra razón consiste en analizar los conceptos que ya poseemos de los objetos. Esto nos proporciona muchos conocimientos que, a pesar de no ser sino ilustradores o explicaciones de algo ya pensado en nuestros conceptos, aunque todavía de forma confusa, son considerados al menos por su forma como nuevas ideas, aunque por su materia o contenido no amplíen, sino que simplemente detallen los conceptos que poseemos. Ahora bien, dado que con este procedimiento obtenemos un verdadero conocimiento a priori que avanza con seguridad y provecho, la razón contra el pretexto introduce inadvertidamente afirmaciones del todo distintas, afirmaciones en las que la razón añade conceptos enteramente extraños a los ya dados y además lo hace a priori sin que se sepa cómo los añade. Los añade sin permitir siquiera que se plantee este cómo. Por ello quiero tratar desde el principio la diferencia de estas dos especies de conocimiento. Claro, él quiere esclarecer de dónde salen los principios a priori. Entonces, distinción, distinción entre juicios analíticos y sintéticos. En todos los juicios de los que se piensa la relación entre sujeto y un predicado, me refiero solo a las afirmaciones, pues la aplicación de los negativos es fácil después. Tal relación puede tener dos formas, o bien predicado B pertenece al sujeto como algo que está implícitamente contenido en el concepto A, o bien se halla consecuentemente fuera del concepto A, aunque guarde con él alguna conexión. En primer caso llamo al juicio analítico, en el segundo el sintético. Los juicios analíticos afirmativos son pues aquellos que se piensa el lazo entre predicado y sujeto mediante la identidad. Aquellos en que se piensa dicho lazo sin identidad se llamarán sintéticos. Podríamos también denominar los primeros juicios explicativos y extensivos, los segundos, ya que aquellos que no añaden nada al concepto del sujeto mediante el predicado, sino que simplemente lo descomponen en sus conceptos parciales, los cuales eran ya pensados en dicho concepto del sujeto, aunque de forma confusa. Por el contrario, los últimos añaden el concepto del sujeto
un predicado que no era pensado en él ni podía extraerse de ninguna descomposición suya. Si digo, por ejemplo, todos los cuerpos son extensos, tenemos un juicio analítico. En efecto, no tengo necesidad de ir más allá del concepto que le ligo al cuerpo para encontrar la extensión como enlazada con él. Para hallar ese predicado no necesito sino descomponer dicho concepto, es decir, adquirir conciencia de la multiplicidad que siempre pienso en él. Exactamente. Se trata pues de un juicio analítico. Por el contrario, si digo todos los cuerpos son pesados, el predicado constituye algo completamente distinto de lo que pienso en el simple concepto del cuerpo en general. Consiguientemente, de la adición de semejante predicado surge un juicio sintético. Los juicios de experiencia, los juicios de experiencia como tales son todos sintéticos. En efecto, sería absurdo fundar un juicio analítico en la experiencia, ya que para formularlo no tengo que salir de mi concepto, ni me hace falta pues ningún testimonio de la experiencia. Un cuerpo es extenso, es una proposición que se sostiene a priori, no un juicio de experiencia, pues ya de recurrir a la experiencia tengo el concepto de cuerpo. Tengo en el concepto de cuerpo todos los requisitos exigidos por el juicio. Solo de tal concepto puedo extraer el predicado de acuerdo con el principio de contradicción y a la vez solo él me hace adquirir conciencia de la necesidad del juicio, necesidad que jamás me enseñaría la experiencia. Por el contrario, aunque no incluya el predicado pensado, el concepto de cuerpo en general, dicho concepto designa un objeto de experiencia mediante una parte de ella. A esta parte puedo añadir pues otra parte como pertenecientes a la experiencia anterior. Puedo reconocer de antemano el concepto de cuerpo analíticamente mediante las propiedades de extensión, impenetrabilidad, figuras, etc., todas las cuales son pensadas en dicho concepto, pero ampliado ahora mi conocimiento y volviendo la mirada hacia la experiencia de la que había extraído este concepto de cuerpo, encuentro que el peso va siempre unido a las mencionadas propiedades y consiguientemente lo añado a tal concepto como predicado sintético. La posibilidad de la síntesis del predicado pesado por el concepto de cuerpo se basa pues en la experiencia, ya que si bien ambos conceptos no están contenidos en el uno en el otro, se hallan mutuamente en correspondencia, aunque solo fortuitamente como partes de un todo, es decir, como partes de una experiencia que constituye a su vez una conexión sintética entre las impresiones. Y en el caso de los juicios sintéticos a priori nos falta esa ayuda enteramente. ¿En qué apoyo y qué es lo que hace posible la síntesis si quiero ir más allá del concepto para reconocer que otro concepto se haya ligado al primero, puesto que en este caso no tengo la ventaja de acudir a la experiencia para verlo. Tomemos la proposición. Todo lo que sucede tiene su causa. En el concepto, algo que sucede, pienso, desde luego, una existencia a la que precede un tiempo, etc. Y de tal concepto pueden desprenderse juicios analíticos, pero el concepto de causa se halla completamente fuera del concepto anterior e indica algo distinto de lo que sucede. No está pues contenido en esta última representación. ¿Cómo llego por tanto a decir que lo que sucede algo completamente distinto y a reconocer que el concepto de causa pertenece a lo que sucede e incluso de modo necesario, aunque no esté contenido en ello? ¿Qué es lo que constituye aquí la incógnita en la que se apoya el entendimiento cuando cree hallar fuera del concepto un predicado extraño al primero
y que considera, no obstante, como enlazado con él. No puede ser la experiencia, pues el mencionado principio no solo ha añadido la segunda representación a la primera, aumentando su generalidad, sino incluso expresando necesidad, es decir, de forma totalmente a priori y a partir de meros conceptos. El objetivo final de nuestro conocimiento especulativo a priori se basa por entero en principios, semejantes principios sintéticos o extensivos. Pues aunque los juicios analíticos son muy importantes y necesarios, solamente lo son con vistas a alcanzar la claridad de conceptos requerida para una síntesis amplia y segura, como corresponde a una adquisición realmente nueva. Está muy interesante, ¿no? 5. Todas las ciencias teóricas de la razón contienen juicios sintéticos a priori como principios. Los juicios matemáticos son todos sintéticos. Este principio no parece haber sido notado por las observaciones de quienes han analizado la razón hasta hoy. Es más, parece oponerse precisamente a todas sus conjeturas, a pesar de ser irrefutablemente cierto y a pesar de tener consecuencias muy importantes, al advertirse que todas las conclusiones de los matemáticos se desarrollaban de acuerdo con el principio de condición, o sea, exigida por el carácter de toda certeza apodíctica. Se supuso que las proposiciones básicas se conocían igualmente a partir de dicho principio, pero se equivocaron, ya que una proposición sintética puede ser entendida efectivamente de acuerdo con el principio de contradicción, pero no por sí misma, sino solo en la medida en que se presupone otra proposición sintética de la cual puede derivarse. Ante todo, hay que tener en cuenta lo siguiente: las proposiciones verdaderamente matemáticas son principios. Las proposiciones verdaderamente matemáticas son siempre juicios a priori, no empíricos, ya que conllevan necesidad, cosa que no puede ser tomada, cosa que no puede ser tomada de la experiencia. Ahora, ante todo, hay que tener en cuenta lo siguiente: las proposiciones verdaderamente matemáticas son principios, son juicios a priori no empíricos, ya que conllevan necesidad, cosa que no puede ser tomada de la experiencia. Si no si no se requiere admitir esto, si no se, si no se, si no se quiere admitir esto, entonces limitaré mi principio a la matemática pura, cuyo concepto implica por sí mismo que no contiene conocimiento empírico alguno, sino solo conocimiento puro a priori. Se podría pensar de entrada que la proposición 7 más 5 igual a 11 es una simple proposición analítica que se sigue de acuerdo con el principio de contradicción, el concepto de suma 7 y 5, pero si se observa más de cerca, se advierte que el concepto de sumar 7 y 5 no contiene otra cosa que la unión de ambos números en uno solo, con lo cual no se piensa en absoluto cuál sea ese número único que sintetiza los dos. El concepto de 12 no está todavía pensado en modo alguno. Pensarlo simplemente dicha unión de 7 y 5. Puedo analizar mi concepto de posible suma el tiempo que quiera, pero no encontraré entre el concepto del 12. Hay que ir más allá de esos conceptos y acudir a la intuición correspondiente a uno de los 5 dedos de nuestra mano, por ejemplo, o bien como hace según a su aritmética, 5 puntos
y añadiendo sucesivamente el concepto de 7, las unidades del 5 dado a la intuición. En efecto, tomo primero el número 7 y acudiendo a la intuición de los dedos de la mano para el concepto de 5, añado el número 7 una a una según la imagen de la mano, las unidades que previamente he reunido para formar el número 5 y de esta forma veo surgir el número 12 que tenía que ser añadido a 7. Yo he pensado ciertamente en el concepto de suma 7 más 5, pero no que tal suma fuera igual a 12. Por consiguiente, la proposición aritmética siempre sintética, cosa de la que nos percatamos con mayor claridad cuando tomamos números algo mayores, ya que entonces se pone claramente de manifiesto que por muchas vueltas que demos en nuestros conceptos, jamás podríamos encontrar la suma mediante una simple análisis de los mismos sin acudir a la intuición clara. De la misma forma, ningún principio de la geometría pura es analítico. La línea recta es la más corta entre dos puntos, es una proposición sintética. En efecto, mi concepto recto no contiene ninguna magnitud, sino solo cualidad. El concepto, la más corta es, pues, añadido enteramente desde fuera. Ningún análisis puede extraerlo del concepto de línea recta. Hay que acudir, pues, a la intuición, único factor por medio de la cual es posible la síntesis. Aunque algunos de los principios expuestos por los geómetras analíticos y se basan en el principio de contradicción, solo sirven, al igual que las proposiciones idénticas, como eslabones del método, no como principios. Por ejemplo, A igual a A, el todo es igual a sí mismo, o bien A más B, el todo es mayor que una de sus partes. Sin embargo, estos mismos principios solo se admiten en matemáticas, a pesar de ser inmediatamente válidos por sus meros conceptos, en cuanto que son susceptibles de representación intuitiva, lo único que nos hace creer de ordinario que el predicado de tales juicios apodícticos se halla ya en nuestro concepto, que consiguientemente el juicio analítico es la ambigüedad de la expresión. Efectivamente, a un concepto dado hay que agregarle en el pensamiento un cierto predicado y tal necesidad es inherente a los conceptos, pero la cuestión no reside en qué es lo que sucede. La cuestión no reside en qué es lo que se debe agregar al concepto dado, sino en qué sea lo que de hecho se piensa en él, aunque solo sea de modo oscuro. Entonces queda claro que si bien el predicado se halla necesariamente ligado a dicho concepto, no lo está en cuanto pensado en este último, sino gracias a una intuición que ha de añadir el concepto. La ciencia natural física contiene juicios sintéticos a priori como principios. Solo voy a presentar un par de proposiciones como ejemplo. Sea esta, en todas modificaciones del mundo corpóreo permanece invariable la cantidad de materia, o bien en toda transmisión de movimiento, acción y reacción serán siempre iguales. Queda claro en ambas proposiciones no solo que su necesidad es a priori y por consiguiente su origen, sino también que son sintéticas. En efecto, en el concepto de materia no pienso la permanencia, sino solo su presencia en el espacio que llena. Sobrepaso pues realmente el concepto de materia y le añado a priori algo que no pensaba en él. La proposición no es por tanto analítica sino sintética, y no obstante es pensada a priori. Lo mismo ocurre en el reto de las proposiciones pertenecientes a la parte pura de la ciencia natural. 3. En la metafísica, aunque no se le considera hasta ahora más que como una tentativa de ciencia, si bien indispensable, teniendo en cuenta la naturaleza de la razón humana, debe contenerse conocimientos sintéticos a priori.
Su tarea no consiste simplemente en analizar conceptos que no se hacemos a priori de algunas cosas y en explicarlo analíticamente por este medio, sino que pretendemos ampliar nuestro conocimiento a priori. Para ello tenemos que servirnos de principios que añadan al concepto algo que no estaba en él y alejarnos tanto del mismo mediante juicios sintéticos a priori que ni la propia experiencia puede seguirnos, como ocurre en la proposición. El mundo ha de tener un primer comienzo y otras semejantes. La metafísica no se compone, pues, al menos según su fin, más que de proposiciones sintéticas a priori. 6. Problema general de la razón pura. Representa un grave avance. Representa un gran avance el poder reducir multitud de investigaciones a la fórmula de un único problema. No solo se alivia así el propio trabajo determinado con exactitud, sino también la tarea crítica de cualquier otra persona que quiera examinar si hemos cumplido o no satisfactoriamente nuestro propósito. Más bien, la tarea propia de la razón pura se contiene en esta pregunta: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos? Eso es todo. La tarea de la razón pura y lo que critica: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? El que la metafísica haya permanecido hasta el presente en un estado tan vacilante, inseguro y contradictorio se debe únicamente al hecho de no haberse planteado antes el problema y quizás ni siquiera la distinción de los juicios analíticos y sintéticos. De la solución de este problema o de una prueba suficiente de que no existe en absoluto la posibilidad que ella pretenda ver aclarada, depende el que se sostenga o no la metafísica. David Hume, el filósofo que más penetró en este problema, pero sin ver ni de lejos su generalidad y su concreción de forma suficiente, sino quedándose simplemente en la proposición sintética que liga el efecto a su causa, principio causalitatis. Creyó mostrar que semejante proposición era totalmente imposible a priori. Según las conclusiones de Hume, todo lo que llamamos metafísica vendría a ser la mera ilusión de pretendidos conocimientos racionales de algo que, de hecho, solo procede de la experiencia y que adquiere la apariencia de necesidad gracias a la costumbre. Si Hume hubiese tenido presente nuestro problema en su universalidad, jamás se le habría ocurrido semejante afirmación que elimina toda filosofía pura. En efecto, hubiera visto que, según su propio razonamiento, tampoco sería posible la matemática pura, ya que ésta contiene ciertamente proposiciones sintéticas a priori. Su humano entendimiento la hubiera prevenido de formular tal acerto, tal acerto. La solución de dicho problema incluye a la vez la posibilidad del uso puro de la razón pura en la fundamentación y el desarrollo de todas las ciencias que contengan un conocimiento teórico a priori de objetos, es decir, incluye las siguientes preguntas: ¿cómo es posible la matemática pura? ¿Cómo es posible la ciencia natural pura? Como tales ciencias ya están realmente dadas, es oportuno preguntar cómo son posibles, ya que el hecho de que deben serlo queda demostrado por su realidad. Por lo que se refiere a la metafísica, la marcha negativa que hasta la fecha ha ido a su lugar a todo mundo con razón de su posibilidad. Esto por una parte. Por otra, ninguna de las formas adoptadas hasta hoy por la metafísica
permite afirmar por lo que su objetivo esencial atañe que exista realmente. No obstante, de alguna forma se puede considerar esta especie de conocimiento como dada, y si bien la metafísica no es real en cuanto a ciencia, sí lo es al menos en cuanto a disposición natural. En efecto, la razón humana avanza inconteniblemente hacia esas cuestiones, sin que sea solo la vanidad de saber mucho quien la mueva a hacerlo. La propia necesidad la impulsa hacia unas preguntas que no pueden ser respondidas ni mediante el uso empírico de la razón ni mediante los principios derivados de tal uso. Por ello ha habido siempre en todos los hombres, así que su razón por ello ha habido siempre en todos los hombres, así que su razón se extiende hasta la especulación, algún tipo de metafísica, y la seguirá habiendo en todo el tiempo. Preguntamos, pues, ¿cómo es posible la metafísica como distinción? ¿Cómo es posible la metafísica como disposición natural? Es decir, ¿cómo surge de la naturaleza, de la razón humana? ¿Cómo surgen de la naturaleza de la razón humana universal las preguntas que la razón pura se plantea a sí misma y a las que su propia necesidad incluso de responder lo mejor que puede? Pero teniendo en cuenta que todas las tentativas realizadas hasta la fecha para responder estas preguntas naturales, por ejemplo, si el mundo tiene un comienzo o si existe desde toda eternidad, siempre ha chocado con ineludibles contradicciones. No podemos conformarnos con la simple disposición natural hacia la metafísica, es decir, con la facultad misma de la razón pura, de la que siempre nace alguna metafísica, sea la que sea. Más bien, ha de ser posible llegar gracias a dicha facultad a la certeza de un reconocimiento o desconocimiento de los objetos, es decir, a una distinción acerca de los objetos de estas preguntas o acerca de la capacidad o falta de capacidad de la razón para sobre ello. Por consiguiente, ha de ser posible o bien ampliar la razón pura con confianza o bien ponerle barreras concretas y seguras. Esta última cuestión, que se desprende del problema universal anterior, sería con razón la siguiente: ¿cómo es posible la metafísica como ciencia? Claro, claro. En el último término, la crítica de la razón pura nos conduce pues, necesariamente a la ciencia, por el contrario del uso dogmático de esta, sin crítica desemboca en las afirmaciones gratuitas a las que pueden contraponerse otras igualmente ficticias y conscientemente en el escepticismo. Tampoco puede tener esta ciencia una extensión desalentadora larga, ya que no se ocupa de los objetos de la razón cuya variedad es infinita, sino de la razón misma, de problemas que surgen enteramente desde dentro de sí misma y que se le presentan no por la naturaleza de cosas distintas de ella, sino por la suya propia, una vez que la razón ha obtenido un pleno conocimiento previo de su propia capacidad respecto de los objetos que se le pueden ofrecer en experiencia. Tiene que resultarle fácil determinar completamente y con plena seguridad la amplitud y los límites de su uso cuando intenta sobrepasar las fronteras de la experiencia. Todos los esfuerzos hasta ahora realizados para elaborar dogmáticamente la metafísica podemos considerarlos como no ocurridos, ya que cuanto hay en ellos de analítico o mera descomposición de conceptos inherentes a priori en nuestra razón no constituyen aún el fin, sino solo una preparación para la metafísica propiamente dicha, es decir, para ampliar sintéticamente los conocimientos propios a priori.
Dicho análisis no nos vale para tal ampliación, ya que se limita a mostrar el contenido de los conceptos, pero no la forma de obtenerlos a priori. De modo que no nos sirve como punto de comparación para establecer después el uso válido de tales conceptos en relación con los objetos de todo conocimiento en general. Tampoco hace falta gran espíritu de admiración para abandonar todas esas pretensiones, ya que las contradicciones innegables y desde su método dogmático inmutables de la razón hace ya mucho tiempo que privaron a toda metafísica de su prestigio. Más firmeza no hará falta si no queremos que la disputa interior y la resistencia exterior nos hagan desistir de promocionar al fin hasta un próspero y fructífero crecimiento mediante un tratamiento completamente opuesto al ahora seguido. Una ciencia que es imprescindible para la razón humana, una ciencia de la que se puede cortar el tronco cada vez que rebrote, pero de la que no se puede arrancar la raíz. Es muy interesante. Claro, exactamente. Esta idea esta idea de 7. 7. Idea y división de una ciencia especial con el nombre de crítica de la razón pura. De todo lo anterior se desprende la idea de una ciencia especial que puede llamarse crítica de la razón pura, ya que la razón es la facultad que proporciona los principios del conocimiento a priori. De ahí que la razón pura sea aquella que contiene los principios mediante los cuales conocemos algo absolutamente a priori. El órgano de la razón pura sería la síntesis de aquellos principios, de acuerdo con los cuales se pueden adquirir y lograr realmente todos los conocimientos puros a priori. La ampliación exhaustiva de semejante órgano suministraría un sistema de la razón pura. Ahora bien, este sistema es muy apetecido y queda todavía por saber si es posible también aquí, y en casos, ampliar nuestros conocimientos. ¿Y en qué casos ampliar nuestros conocimientos? Por ello podemos considerar una ciencia del simple examen de la razón pura, de sus fuentes y de sus límites, como las propiedades. Por ello podemos considerar una ciencia del simple examen de la razón pura, de sus fuentes y de sus límites, como la propedéutica del sistema de la razón pura. La propedéutica no debería llamarse doctrina de la razón pura, sino simplemente crítica de la misma. Su utilidad con respecto a la especulación sería de hecho puramente negativa. No sería para ampliar nuestra razón, sino para clasificarla y preservarla de errores, con lo cual se habría adelantado ya mucho. Llamo trascendental todo el conocimiento que se ocupa, no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Un sistema de semejantes conceptos se llamaría filosofía trascendental. Por su parte, esta va todavía demasiado lejos para empezar. En efecto, desde el momento en que esa ciencia debe contener enteramente tanto el conocimiento analítico como el sintético a priori, posee, por lo que a nuestro propósito se refiere, una excesiva amplitud, ya que solo podemos prolongar nuestro análisis hasta donde sea imprescindible para conocer en toda su extensión los principios de la síntesis a priori que constituyen nuestro único objeto a tratar. Nos ocupamos ahora de esta investigación, que no podemos llamar propiamente doctrina, sino solo crítica trascendental, ya que nos propone ampliar el conocimiento mismo, sino simplemente enderezarlo y mostrar el valor o falta de valor de todo conocimiento previo. Semejante crítica es, pues, en lo posible, preparación para un órgano y, acaso de no llegarse a él, al menos para un canon de la misma, según el cual podría acaso exponerse un día tanto analítica como sintéticamente. Todo el sistema de la filosofía de la razón pura
consista en ampliar su conocimiento o simplemente en inventarlo. ¿Qué tal sistema es posible y más todavía que no puede tener una extensión tan grande como para hacer desconfiar de realizarlo por entero? Se desprende de antemano se desprende de antemano el hecho de que el objeto no es aquí la naturaleza de las cosas, que es inagotable, sino el entendimiento que enjuicia esa naturaleza de las cosas, y además con la particularidad del ser, el entendimiento, con la, con la particularidad de ser el entendimiento únicamente referido a un conocimiento previo. Dado que no buscaremos fuera del entendimiento lo que éste almacena, no se nos puede ocultar, y según todas las previsiones, lo almacenado es lo que es. Dado que no buscaremos fuera del entendimiento lo que es este almacena, no se nos puede ocultar, y según todas las previsiones, lo almacenado es lo bastante poco como para que, una vez plenamente asumido por nosotros, lo juzguemos de acuerdo con su valor o falta de valor y lo evaluemos correctamente. Menos todavía se debe esperar aquí una crítica de los libros y sistemas de la razón pura, sino correspondiente a la misma facultad de la razón. Únicamente basándonos en esta crítica tendremos una piedra de toque segura para valorar en este terreno el conocimiento filosófico de las obras antiguas y modernas. En caso contrario, es el historiador o juez incompetente quien juzga las afirmaciones gratuitas de otros mediante las suyas propias, que son igualmente gratuitas. La filosofía trascendental es la idea de una ciencia cuyo plan tiene que ser enteramente esbozado por la crítica de la razón pura de modo arquitectónico, es decir, a partir de principios, garantizando plenamente la complejidad y la certeza de todas las partes que componen este edificio. El sistema de todos los principios de la razón pura, el hecho de que esta crítica no sea por sí misma filosofía trascendental se debe tan solo a que, para construir un sistema completo, debería incluir un análisis exhaustivo de todo conocimiento humano a priori. Esta crítica debe ofrecer un recuento completo de los conceptos básicos que constituyen dicho conocimiento puro, pero puede razonablemente abstenerse de un análisis exhaustivo de estos conceptos, así como también de una reseña completa de los que derivan de ellos. La razón se halla en que, por una parte, este análisis sería inadecuado para nuestro objetivo, ya que el análisis no encuentra las dificultades con que tropieza la síntesis. Por esta última existe en realidad toda crítica. Por otra parte, iría contra la unidad del plan el asumir la responsabilidad de realizar de modo exhaustivo un análisis y una derivación de lo que, según nuestro propósito, podemos desentendernos. Es fácil, sin embargo, completar tanto el análisis como la derivación de los conceptos a priori que más tarde hay que suministrar una vez que los tenemos en cuanto pormenorizados principios de la síntesis y una vez que nada falta en relación con este propósito esencial. Según lo anterior, pertenece a la crítica de la razón pura todo lo que constituye la filosofía trascendental. La crítica es la idea completa de la filosofía trascendental, pero sin llegar a ser esta ciencia misma, ya que la crítica solo extiende su análisis hasta donde lo exige el examen completo del conocimiento sintético a priori. En la división de una ciencia semejante hay que prestar una primordial atención a la siguiente argumentación: que nos introduzca conceptos que posean algún contenido empírico, o lo que es lo mismo, que el conocimiento a priori sea completamente puro. Por ello, aunque los principios supremos de la moralidad y sus conceptos fundamentales constituyen conocimientos a priori, no pertenecen a la filosofía trascendental, ya que si bien ellos no basan lo que prescriben en los conceptos del placer
y dolor, de deseo, inclinación, etcétera, que son todo de origen empírico, al construir un sistema de moralidad pura, tienen que dar cabida necesariamente a esos conceptos empíricos, con el concepto de deber sea como obstáculo a superar. Ello constituye la filosofía trascendental, una filosofía de la razón pura y meramente especulativa. En efecto, todo lo práctico se refiere en la medida en que implica motivos a sentimientos pertenecientes a fuentes empíricas de conocimiento. Si queremos dividir desde el punto de vista del sistema en general la ciencia que ahora exponemos, esta debe contener en primer lugar una doctrina elemental y en segundo lugar una doctrina del método de la razón pura. Cada una de estas partes principales tendría sus subdivisiones cuyas razones no podemos ofrecer aún. Como introducción o nota preliminar, solo parece necesario indicar que existen dos troncos del conocimiento humano, los cuales proceden acaso de una raíz común. Muy bien, ok. Pero desconocida para nosotros, la sensibilidad y el entendimiento. Dice que una raíz común, pero desconocida. Ese es el problema. A través de la primera se nos dan los objetos, a través de la segunda venimos pensando. Aquí pues, en la medida en que sensibilidad contenga representaciones a priori, constituyen la condición bajo la que se nos dan los objetos, pertenecerá a la filosofía trascendental. La doctrina trascendental de los sentidos corresponderá a la primera parte de la ciencia de los elementos, ya que las únicas condiciones en las que se nos dan los objetos de conocimiento humano preceden a las condiciones bajo las cuales son pensados.